La historia detrás del Mesías. Capítulo 8. El Dios de Yeshua. Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos nos ayudan a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. Presentamos ese contexto después de su muerte, y como después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo interpretó su vida y su enseñanza con una mente condicionada a factores sociales propios de la cultura no judía, donde la figura del Nazareno es interpretada muchos años después de su muerte. Tales interpretaciones no judías afectó significativamente la manera cómo los cristianos del segundo, tercer e incluso el cuarto siglo evitaron e interpretaron los escritos o esa colección de escritos que ahora llamamos técnicamente como Nuevo Testamento. Muchas de esas ediciones no se correspondían con las tradiciones orales recibidas de una fuente judía autorizada, sino a comentarios e interpretaciones por los copistas cristianos por consideraciones teológicas, lo cual llevó, en cierta medida, a condicionar e incluso comprometer la credibilidad de la teología del Nuevo Testamento. Mientras el mensaje de Yeshua se mantuvo dentro del círculo apostólico y dentro de las fronteras geográficas y teológicas de Israel, mantuvo su mensaje original. Pero a medida que desaparece ese círculo de protección con la muerte de los apóstoles, se pierde la cosmovisión original y judía del Mesías, cambiando el lenguaje y los conceptos, dando como resultado una teología no judía y extraña al pensamiento de Yeshua. Como resultado de todo esto es que se creó un Jesús cristiano malinterpretado, Dios de Dios y posteriormente con los años toda la teología de la Trinidad. Es decir, el resultado final es de 3 divinidades en una. De esta forma surgen 3 personas divinas consustanciales, pero al mismo tiempo independientes y diferentes. Pero este pensamiento no se queda ahí. Continuó desarrollándose, hasta que surge la idea que siendo Jesús Dios, entonces, lógicamente bajo este pensamiento, María, su madre, dio a luz a Dios, por lo tanto ella es la Madre de Dios. Un científico calificaría este pensamiento como una paradoja temporal que destruiría el universo. Pues ¿cómo iba a ser María la Madre de Dios? Puesto que ella es un ser humano, nacida, engendrada y creada. ¿Cómo es posible que diera a luz un Dios que no es creado y es preexistente y es ilimitado, omnipresente, todopoderoso e inmutable? Pero aún continuó desarrollándose más ese erróneo pensamiento. Si ella es la Madre de Dios, entonces ella puede ser corredentora. Y no solamente se llevó hasta ahí, continuó más. Si ella es corredentora, ella tuvo que ser preservada del pecado original, es decir, el mal que todos llevamos dentro, y por lo tanto, ella es inmaculada. Y el pensamiento se desarrolla más. Ella sube al cielo inmaculada, pero sigue aún más. Si está en el cielo corporal e inmaculadamente, ella puede interceder por los pecadores. Y si eso es así, no hay nada más natural, según ellos, que dar culto a María. Es decir,
tener cuidado de ella, como hacían los paganos con el culto a sus dioses, hacerle rezos, pasearla en procesión y pedirle cosas. Quitándose de este modo y de un plumazo al único mediador entre Dios y los hombres. Y finalmente el pensamiento se desarrolla más todavía y se llega no solamente a la deificación de María, sino la beatificación de los santos. Y de ahí viene el santoral. Y el pensamiento se desarrolla más todavía. Cada vez que nace un niño, se miraba el santo de ese día, y uno de los nombres tiene que corresponder al santo que corresponda según el día de nacimiento. Y de aquí es de donde tenemos el surgimiento de una nueva religión totalmente apartada de sus raíces hebreas, originales y del pueblo israelita, con el apoyo de todo un imperio que se va expandiendo por todos lados y que va absorbiendo otros ritos paganos, incluso de otras religiones, para incorporarlas al cristianismo. En otras palabras, el tema de la divinidad de Jesús no es algo que se recibió del judaísmo, es algo que se desarrolló en un largo proceso cultural, con matices políticos y con matices teológicos. Pero al mismo tiempo, ese proceso del fenómeno del cristianismo no surge de la nada, sino que fue un proceso de interpretaciones y debates internos, primero dentro del judaísmo y finalmente dentro del cristianismo, ya separado totalmente de su raíz judía. De persecuciones externas, cuando todavía no era la religión oficial, sino que era una competencia de las otras religiones oficiales del Imperio Romano. En este largo proceso que duró siglos, hubo también debates sectarios y ediciones, interpretaciones, interpolaciones, cambios, adiciones y sustracciones, hasta que finalmente se estableció un canon, para posteriormente la secta cristiana más fuerte, logrando el respaldo político del emperador, quien hábilmente legaliza esa rama mayoritaria y más fuerte del cristianismo, el cual, ahora legitimada, es adoptada más tarde como religión oficial y universal de todo el Imperio Romano. Ahora, la secta cristiana más poderosa se impone sobre el resto y se impone como la ortodoxia cristiana, y todo el que no comparta esa posición, teología y dogmas simplemente son herejes. Y esto desemboca en la religión cristiana que conocemos hoy día. Aunque no hay que confundir el hecho de que porque ganara una secta cristiana imponiéndose sobre las otras, esto no quiere decir que el Nuevo Testamento que llegó a nuestros días sea un invento o un cuento chino. Todo lo contrario. Aunque hubo interpolaciones o algún cambio que otro en los textos, fueron tan respetuosos con la tradición que ya para esos siglos, una vez establecido el canon, cambiar significativamente un texto hubiese despertado a toda la comunidad cristiana, pues escuchaban las Escrituras todos los domingos. Esos escritos se copiaban con tal cuidado que tenían infinitas menos faltas que cualquier copia hecha a mano hoy. Es decir, estaban entrenados a copiar lo mejor posible. Por eso podemos decir que esas copias, en líneas generales, van manteniendo el tono del texto por lo menos en un 95 a un 99%. Y que podemos estar seguros de que esas copias son, en líneas generales, fidedignas. ¿Por qué? Porque las consideraban normativas o sagradas y porque se leían continuamente en los domingos. Y entonces la gente, si alguien hubiera copiado una copia mal, dice, oye, que esto no es así y tal, y se autocorregían. Es absolutamente imposible que haya ocurrido en el Concilio de Nicea ningún maquillaje de los textos.
absolutamente imposible, porque en el momento que se establece ese concilio, en el 325, llevaba el texto de los evangelios fijado, universalmente fijado, hacía casi 150 años. Los primeros textos de los evangelios escritos 40 o 50 años después de Jesús son discípulos todos los evangelistas de Pablo. Y Pablo ya había reinterpretado a Jesús. Es decir, los evangelios nacen reinterpretando a Jesús como una mezcla, lo dije antes, de Jesús y el Cristo celeste. La interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Que lo que es el Cristo celeste, el Cristo celestial, es decir, el Mesías ya sentado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre, se le pega al Jesús terreno, como si fuera una sola figura, y de Jesús se transforma esa figura en Jesucristo, una figura mezclada de los rasgos de divinización que solo ocurren después de su muerte, como si esos rasgos de una manera potencial hubieran estado también en la vida del Jesús terreno. Es decir, se atribuye al Jesús terreno una suerte de divinización que nunca tuvo. De aquí pueden surgir muchas preguntas muy importantes. ¿Representa la secta cristiana ganadora y que ahora está apoyada por el imperio el criterio genuino del Yeshua judío y de su enseñanza? La secta cristiana que ganó y que concluye por un lado en Nicea, ¿representó la enseñanza genuina de Yeshua y de los apóstoles o simplemente fue una versión gentilizada de esas enseñanzas? ¿Representan las otras sectas cristianas que no ganaron en Nicea y fueron relegadas al olvido histórico el criterio genuino y la interpretación genuina correcta de las enseñanzas de Yeshua, o fue solamente una interpretación diferente no auténtica? ¿Existe o podemos identificar alguna secta cristiana que existió de esas diferentes facciones cristianas de los primeros siglos antes de Nicea, que podríamos identificar como la correcta rama que se mantuvo en la correcta línea con la enseñanza de Yeshua? ¿Es el cristianismo lo único que quedó de las enseñanzas de Yeshua? Estas son unas preguntas muy serias que debemos preguntarnos con mucha seriedad y responsabilidad. Porque el gran rabino, gran Gamaliel, en época de Yeshua, doctor de la ley, dijo unas palabras muy tremendas cuando no había gentiles en el movimiento del Nazareno. Dijo: «Dejen a estos hombres tranquilos, no los persigan, porque si esto es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, esto se va a venir abajo. Pero si es de Dios, de pronto, vosotros os encontráis luchando con Dios». Así que la pregunta es, y basadas en las palabras de Gamaliel, ¿lo que ha quedado de Yeshua y de los emisarios y judíos que formaron parte del movimiento del Nazareno original es el cristianismo? ¿Eso fue lo que quedó de Nicea? ¿Qué pasó con los judíos que creyeron que Yeshua es el Mesías? Los discípulos de Yeshua, ¿qué ocurrió con ellos? Y con todas las personas judías que creyeron que el Mesías había llegado. Los escritos, que después académicamente quedó como el canon del Nuevo Testamento, constituyen los únicos escritos que ahora tenemos para conocer la vida de Yeshua y de sus enseñanzas originales, o hay fuentes escondidas dentro de ellos o fuera de ellos. ¿Aportan estas fuentes, tanto dentro como fuera de eso que llamamos Nuevo Testamento, algo realmente significativo que nos haga pensar en Yeshua y sus enseñanzas de una forma distinta
a la que nos ofrece la tradición popular de eso que llamamos Nuevo Testamento? ¿Qué fuentes textuales dentro del cuerpo tradicional del conjunto de escritos que llamamos Nuevo Testamento nos proporciona un cuadro apropiado, confiable y creíble de Yeshua, de su vida y de su mensaje? Y si esto es así, ¿qué criterios tenemos que tomar académica y científicamente hablando para determinar esa confiabilidad? Para responder estas preguntas, debemos conocer la historia detrás del Mesías. Vamos a pasar al punto crítico de la divinidad de Jesús y vamos a suponer, por unos momentos, que las cosas fueron diferentes. La divinidad de Jesús fue algo que emergió gradualmente en medio de las luchas de poder entre las diferentes sectas cristianas del cristianismo, o fue algo que emergió abruptamente. ¿Fue un proceso o una revelación? ¿O fue algo que surgió como una revelación o como un proceso intelectual humano, no judío, que luego toma forma en los credos cristianos iniciados en Nicea en el año 325? En otras palabras, ¿es el concepto de la divinidad de Jesús una conclusión teológica a la cual se llega con una interpretación equivocada de la información hebraica contenida en las fuentes tradicionales, tanto orales como escritas de la vida y enseñanza de Yeshua, o por una información donde no hubo fuentes hebraicas? ¿Se equivocaron los judíos con Yeshua o se equivocaron los cristianos con Jesús? ¿O se equivocaron los judíos pero no los cristianos? ¿O se equivocaron los cristianos y no los judíos? ¿Y qué judíos? Porque había muchas sectas judías. ¿Y qué cristianos? Porque había muchas sectas cristianas. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad, tal como se piensa después del Concilio de Nicea en el 325. Pero el cristianismo empieza después de la muerte de Jesús y reflexiona sobre Jesús, y una de las cosas que hace es idealizar a Jesús, y los historiadores piensan que Jesús es un mero hombre, ahora un hombre portentoso que influyó mucho en sus discípulos, pero que realmente la divinización de Jesús es algo posterior. Son preguntas que para todo aquel que ama esto son trascendentales. Nicea 325. ¿Tiene la intención de decirnos cómo Jesús fue hecho Dios o su propósito fue demostrar cómo Dios vino a ser Jesús? ¿Cuál de ambas posiciones expresa la teología judía? ¿Es la encarnación de los dioses una parte de la teología judía o es extraño y blasfemo al judaísmo? ¿Existe algo como la deificación también en el judaísmo o fue un asunto exclusivo del mundo pagano? Estamos diciendo, a través de esta serie, que para comprender cómo Yeshua fue interpretado 100, 200, 300 y 400 años después de su muerte, nosotros tenemos que conocer bien todos los hechos. Tenemos que conocer el contexto social, cultural, religioso y político del mundo de Yeshua, y no solamente fuera de Israel, sino dentro de Israel. Es importante conocerlo para ser justos a la hora de hacer una evaluación histórica honesta. El momento de la vida de Jesús divino era un hombre con un especial contacto con la divinidad, pero era un hombre.
Después de Nicea, divino quiere decir que es de la misma esencia el Hijo que el Padre. La misma esencia, lo cual es totalmente distinto. Y además tiene que haber preexistido desde toda la eternidad. O sea, no tiene que ver nada una cosa con otra. Ese entorno interno cultural donde nace Yeshua después fue reinterpretado primero por los judíos y después por los paganos convertidos al cristianismo, y fue como un punto de referencia para los debates teológicos que tuvieron lugar a final del primer siglo, que desembocó finalmente en el Concilio de Nicea 325. Y este fue el asunto que comenzamos a estudiar el capítulo pasado y continuaremos ahora. Hablamos de las dos formas del monoteísmo en los días de Yeshua, y si no comprendemos esto, no vamos a tener todo el entorno cultural y teológico que formó parte de ese proceso por el cual se llega al Talmud por el lado judío y a Nicea 325 por el lado cristiano. Vimos cómo fue el monoteísmo de Yeshua y cómo él entendía Adonai Echad. Cómo fue ese monoteísmo al punto de explicar que el más grande y extraordinario mandamiento, según Yeshua, es: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Explicamos la forma extraordinaria de cómo Yeshua explicó Adonai Echad, o el Señor es uno, sino que el Señor es único. Desde el punto de vista de la teología de Dios que dio Yeshua, Dios es la causa de todas las cosas y no existe poder y no existe persona y no existe fenómeno independiente de Dios en el universo. Ni siquiera se mueve una hoja de un árbol sin el permiso de Dios. No cae un gorrión a tierra sin su permiso. Dichos que decía Yeshua según la Torá oral, como demostramos el capítulo pasado. Dice Dios por medio del profeta: acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Isaías 46, 8 al 10. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Para Yeshua, Dios es uno y también único, y por definición, no hay lugar para otra persona que sea también uno y único. Por definición, no puede haberlo. Consecuentemente, si no hay espacio por la definición del Shema que nos da Yeshua y por ende el judaísmo, no hay espacio para que otra persona sea también uno y único Dios. Mucho menos para dos personas y mucho menos para tres personas. Si decimos como Yeshua que Dios es uno y único, entonces no podemos decir que hay otra divinidad que sea una y única, porque en ese caso ya el primero no es uno y único. Simplemente no puede haber otra divinidad una y única. Podrá ser cualquier otra cosa. Podrá ser un ser espiritual o un ser superior, celestial, pero no dentro de la definición que da Yeshua sobre Dios, de ser un ser uno y único creador de todas las cosas, y mucho menos dejando un espacio para la definición de que hay otro único y dejando el espacio para otro más que también es único. Tres únicos no pueden ser un Dios único.
por mucho dogma cristiano y misterio de Dios que quieran defender muchas personas. Nuestra mente rechaza esa idea, no porque sea un misterio incomprensible, que es otra cosa, simplemente porque no es racional. Y no es coherente ni con la Torá, ni con los profetas, ni con el mismo Yeshua. Yeshua huía cuando sospechaba que podían hacerle caer en tentación. Y, por ejemplo, cortó de raíz cuando le llamaron Maestro Bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Si se analiza esa frase con sinceridad, afirma lo que estamos exponiendo. Y afirma que Yeshua evitó a rajatabla, evitó rigurosamente, estrictamente, inflexiblemente, que su persona, es decir, que Él, fuera comparado con el uno y único Dios de Israel y del mundo. Si sumamos 1 más 1 más 1, no puede darnos como resultado final un 1. El credo del Concilio de Nicea y posteriormente la Iglesia cristiana nos quiere hacer pensar que 1 más 1 más 1 no es 3, sino 1, y eso es imposible. Aunque alguien podría decir, no es 1 más 1 más 1, es 1 por 1 igual a 1. Y por esta definición, cualquier persona no instruida puede quedar confundida y aceptar el hecho. Pero en este caso, y con esa explicación, se está aplicando mal el silogismo. Porque 1 por 1 siempre es el mismo 1. No hay aumento, no hay disminución. Mientras que 1 más 1 más 1 son 3 diferentes unos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso es que sabemos que 1 más 1 más 1 no es 1, tienen que ser 3. Y vimos las tremendas implicaciones prácticas que tiene la teología de Yeshua al declararnos por revelación y correcta interpretación de los profetas que Dios no es solamente uno, sino que también es único. Tenemos que tener en cuenta que cualquier enseñanza que contradiga la Torá o lo dicho por los profetas no sería correcta. ¿Cómo fue entendido el Shema en los días de Yeshua? ¿Cómo fue entendido Dios en los días de Yeshua? Yeshua representa una escuela de pensamiento judío más, dentro de lo que se conoce académicamente como el judaísmo del Segundo Templo. Tenemos el judaísmo de antes del primer templo, tenemos el judaísmo del primer templo. También tenemos el judaísmo del Segundo Templo y tenemos el judaísmo después del Segundo Templo. Yeshua no fue el único rabino y profeta que hubo en el judaísmo de su época, de ese judaísmo que va desde la construcción del Segundo Templo hasta su destrucción en el año 70. ¿Cómo interpretaron el resto de rabinos de los días de Yeshua el Shema? ¿Y cómo interpretaron los rabinos, maestros, profetas antes de Yeshua el Shema? Porque esa enseñanza es lo que después aprendió Yeshua. Hemos explicado la rama cristiana gentil del primer siglo y que hubo muchas variantes, aunque no hicimos un estudio profundo, sino que lo mencionamos de paso, pero al menos vimos que hubo una rama gentil del cristianismo del primer siglo durante la destrucción del Segundo Templo. Pero dentro del judaísmo donde Yeshua vivió, también hubo varias ramas del judaísmo. Estaba el judaísmo tradicional, mayoritariamente dentro de Israel, de habla hebrea o aramea, pero estaba también el judaísmo helenista, mayoritariamente fuera de Israel y de habla griega. Tenemos un judaísmo hebraico
y otro judaísmo helenista. Y por supuesto, cada una de estas vertientes tenía pensamientos, ideas, debates, posiciones y criterios que impactaron en la vida, aprendizaje y enseñanzas de Yeshua. Pero lo que nos interesa a efectos de este capítulo no fue lo que Yeshua impactó en esas ramas, sino cómo el judaísmo polifacético, pluralista de los días de Yeshua, interpretó el Shema. Especialmente los judíos de habla griega y los judíos de habla hebrea, es decir, los judíos de habla aramea, hebrea y los judíos de habla griega. El cristianismo que surge finalmente en Nicea fue influenciado tanto por el paganismo de donde sus líderes procedían, como también del sistema e interpretación bíblica que encontramos en el judaísmo de habla hebrea y habla griega. ¿Qué interpretación fue la elección de los cristianos de origen gentil en el primer siglo hasta Nicea? Para poder hablar del monoteísmo como el legado que Yeshua recibe de los profetas y judaísmo anterior a sus días, tenemos que entender lo que los profetas y sabios enseñaban acerca de Dios y del monoteísmo. Comenzamos, para comprender mejor esto, con un versículo del Génesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim, vet ha-eretz. Al principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Miremos cómo está traducido, por ejemplo, en la Biblia católica. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Podemos observar que Dios está con mayúscula y en singular. Pero eso ya es una interpretación humana. Eso es una edición, una traducción y una interpretación. ¿Por qué? Porque en hebreo no hay mayúsculas. Aunque alguien podría decir que hay algunos casos donde una letra es más pequeña que otra, pero esos son excepciones que tienen explicaciones homiléticas, que no es el caso tratar aquí. La evidencia es que en el texto hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. ¿Por qué en las traducciones se pone una mayúscula y una minúscula? Ese simple hecho en una traducción ya no es solo una traducción, sino que nada más comenzar en ese texto tenemos una interpretación del autor que traduce, aunque existe una explicación lógica, la razón por la cual se escribe la primera letra de la palabra Dios en mayúscula y en singular, es para proteger el mensaje del texto hebreo de la cosmovisión cultural no hebrea que existe en las culturas no hebreas. En las culturas no judías no existe el monoteísmo, existe el politeísmo. Y porque existe el politeísmo, no existe un solo Dios, sino muchos dioses. Al colocar la D con mayúscula, se está procurando instruir al lector de que no se trata de un Dios más o de un Dios X. No se trata de cualquier Dios, sino que se trata del Creador mismo, el Dios Todopoderoso. La segunda razón es porque se trata de una traducción, de una edición, sea la versión que sea, el hecho que se escriba Dios en singular. En hebreo, la palabra Dios, Elohim, es plural. El singular de Elohim es El o Eloá. Pero el texto hebreo no dice, en el principio creó Él, ni en el principio creó Eloa, sino que dice, en el principio creó Elohim, con men al final, agua, maín. Simboliza la fuente de la sabiduría divina. Entonces,
¿por qué si en el texto hebreo está en plural, la traducción está en singular? Entonces, ¿por qué no traducen? En el principio creó los dioses, los cielos y la tierra. ¿Por qué no dice así? Porque en la mente, cultura y teología hebrea, el plural de Elohim no tiene nada que ver con persona, ni con pluralidad numérica. Es otro tipo de pluralidad. Pero en las culturas no hebreas, la pluralidad implica pluralidad numérica. Entonces, si en una mente no hebrea decimos dioses, la gente lo va a entender como varios o muchos dioses. Por otro lado, los que defienden que Jesucristo preexistía y se agarran con uñas y dientes al texto que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en Génesis 1:16. En el Targum, que es la traducción de la Biblia hebrea al arameo, que ya existía en época de Yeshua, leemos lo que dice en ese mismo pasaje. Génesis 1:26. Dios dijo a los ángeles que ministraban delante de él y que habían sido creados el segundo día de la creación del mundo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22. El Señor dijo a los ángeles que ministraban delante de él: he aquí Adán es único. Yehidai, único, unigénito en la tierra, como yo soy único en los cielos arriba. Génesis 11:7. El Señor dijo a los 70 ángeles que están delante de él: venid, bajemos. Es decir, todo o casi todo el judaísmo comprendía esto y se entendía que Dios hablaba con los ángeles cuando creó al mundo. Por eso hacemos este inciso para ver que esas teologías cristianas que Dios le estaba hablando a Jesucristo cuando creó el mundo no tienen cabida para abordarlas seriamente. Yeshua no fue creado desde el principio, aunque sí estaba en la mente de Dios desde el principio, y eso es otra cosa diferente. Lo tenía como un plan desde el principio, pero se creó por una relación sexual entre su padre José y su madre, y nació a su hora, no antes. ¿Y por qué lo sabía Dios? Por el simple hecho de que Dios no está en el tiempo y preconoce todo antes de su creación. Yo soy el Señor, no hay otro, fuera de mí no hay Dios, yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Isaías 45, 5, 7. Acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Isaías 46, 8 al 10. En la mente hebrea decir Elohim nunca se entiende como una pluralidad numérica, sino pluralidad de atributos, no pluralidad de personas. Es un título masculino plural para indicar no pluralidad de dioses o personas, sino la acción del Todopoderoso de Israel en la plenitud de su poder, de su justicia, de su gobierno y de su dominio en toda la creación del universo.
El uso bíblico en el cual fue formado Yeshua y sus discípulos originales, también el término Elohim puede indicar tres tipos de personas diferentes. Una persona divina, en este caso relacionado con divinidad de la naturaleza, única y exclusiva del Dios uno y único, a diferencia de la naturaleza de las criaturas de Dios. Y es por eso que en este caso hablamos de Dios con mayúscula para indicar y subrayar esa diferencia. Más adelante trataremos en profundidad estas cosas, pero por el momento estableceremos las bases de este rompecabezas, poniendo estas piezas. Pero en la misma medida que vamos poniendo estas piezas, es posible que no se vea clara la imagen, que no se vea todo el contexto claramente, pero en la misma medida en que vayamos añadiendo más piezas, en el estudio, una imagen más clara del tema irá surgiendo. Esa imagen final es el monoteísmo judío y cómo se interpretó en la época de Yeshua. Hay que recordar cuál fue el legado teológico sobre el que Yeshua fue formado y sobre el que él hace las declaraciones sobre el Shema, como explicamos en el capítulo pasado. Retomando el tema, Elohim es un título masculino plural para hablar, no de pluralidad de personas, sino de pluralidad de atributos. Ese título puede ser aplicado a Dios como creador único, el Dios de Israel, pero también ese título, en concreto, puede ser aplicado a los ángeles, a los seres celestiales, es decir, a los embajadores o agentes celestiales. Pero Elohim también se puede aplicar a personas, a emisarios terrenales, es decir, a seres humanos de carne y hueso, que pueden ser enviados por el Eterno en una misión de autoridad y de dominio. Quiere decir que Elohim tiene varias aplicaciones dependiendo del contexto. Y consecuentemente, hay que prestar mucha atención al contexto para determinar la esencia del término y cómo debemos entenderlo y cómo debemos interpretarlo. La palabra Elohim es en sí misma una forma plural y puede significar que se está hablando del Creador en la plenitud de sus atributos, de poder, de autoridad, de justicia, en su forma suprema. Cada vez que vemos Elohim en la escritura hebrea, siempre se está subrayando el atributo de autoridad, o de dominio, o de justicia, o una combinación de todo eso. Y la Parashá Vaerá se explica este asunto. El texto sagrado dice que Dios se dio a conocer a los patriarcas como Kel Shakai, Dios Todopoderoso, pero no se dio a conocer a ellos como Adonai, es decir, no se dio a conocer como Señor. Entonces, Elohim, ese título, puede ser atribuido a Dios y a los seres celestiales que reciben poder y autoridad, además de también a un ser humano, como por ejemplo los jueces, los reyes o los sacerdotes, ya sea en su ejercicio de su labor sagrada o ya sea reflejando el poder y majestad divina. Por ejemplo, cuando Jacob está llegando a la tierra de Israel, él junta a su familia y le dice: Quitad los dioses ajenos que están en medio de vosotros, y limpiaos y cambiaos vuestras ropas. El término que aquí se usa es Elohim. En Éxodo 18:1 tenemos el encuentro de Moisés, con su suegro. Y cuando el suegro de Moisés, Yitro, oye de todos los hechos milagrosos que el Eterno había hecho con Moisés y con los hijos de Israel, dice: Ahora yo conozco que Hashem,
es más grande que todos los Elohim. Éxodo 18:11. Es decir, dice, Dios es más grande que todos los dioses. Utiliza Elohim. Y esa palabra es la misma que nosotros nos encontramos en Génesis 1:1. Elohim también puede significar dioses extraños. También puede significar gobernadores o jueces. Por ejemplo, hay un texto en Éxodo capítulo 21, verso 6, que dice sobre qué ocurre con un siervo o esclavo cuando llega el año sabático y tiene que salir en libertad o quedar libre, y él prefiere quedarse en la servidumbre de la casa. Dice el texto en la versión Biblia del Jubileo 2000. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Eso es una interpretación. Eso no es una traducción. Porque el texto hebreo no dice jueces, que sería shofetín. En la Biblia católica leemos: el dueño lo llevará ante Dios. Pero dice el texto hebreo: lo llevará delante de Elohim. Es decir, de los dioses. Entonces, ¿qué versión se acerca más al término correcto? Porque cada versión lo traduce de una manera. La versión que se acerca más al término correcto sería la traducción que lo traduce como jueces. Porque para empezar, ¿cómo tú ibas a llevar al esclavo delante del Dios uno y único, además de invisible e intangible? Un Dios invisible e intangible, y que ninguna persona ha visto ni podrá ver. Por eso, cuando conoces que Elohim es un título y puede ser atribuido también a una persona que está con poder, autoridad y dominio, es que en ese contexto legal, como en ese caso, es lógicamente que ese Elohim son jueces y no Dios. Ahora veamos el Salmo 8:5, en una Biblia hebrea. Lo has hecho poco menor que Elohim. En Biblia católica. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. En Biblia del Jubileo 2000. Le has hecho poco menor que los ángeles. Aquí coinciden en la traducción con ángeles de la palabra Elohim, porque el contexto de la frase «lo has hecho poco menor», poco inferior a Dios, estaría totalmente fuera de contexto. Pues ¿cómo una persona iba a ser solo un poco inferior a Dios? Es por ese motivo que aquí los traductores coinciden en traducir e interpretar Elohim como seres celestiales. Es muy importante conocer y comprender estos conceptos. Ahora bien, en el pensamiento hebreo Elohim no tiene nada que ver con divinidad o con deidad, sino que tiene que ver con el atributo de poder, de dominio y de justicia. Y puede referirse al Creador, a los ángeles o a los seres humanos que estén en posición de autoridad y dominio. Hay ocasiones en la Escritura que habla de Dios como una pluralidad. Pero recordemos algo. En el pensamiento hebreo, aunque Elohim significa una pluralidad, nunca es numérica. Siempre es pluralidad ética, de grandeza, de atributos. Y tanto es así que casi siempre antes o después de Elohim, gramaticalmente en plural, el verbo que le sigue o antecede está en singular. Por ejemplo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó en singular. No dice crearon. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos. Eso es plural. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando una persona no hace un ejercicio mental de la formación teológica hebrea
con una mentalidad no hebrea, no israelita, no judía. Pluralidad es numérica, pero para una mente hebrea significa pluralidad ética. Cuando dice hagamos, que es plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todo eso está en plural, pero si continuamos leyendo, cuando llega la hora de la verdad, o es decir, a la hora de hacerlo, no está en plural, está en singular. No dice hicieron o hicimos, sino dice hizo Dios al hombre, creó Dios al hombre, en singular. El verbo en singular indica la existencia de un solo Dios, no de muchos dioses, sino de una singularidad que nos creó. El uso del plural es lo que se conoce en la teología hebrea como plural de majestad, es decir, el plural de énfasis, el plural ético, para destacar el principio de la autoridad del dominio, del poder, de la majestad, por medio de cuyos atributos fue hecho el hombre. Leemos en Esdras 4:18. La carta que nos enviasteis ha sido leída claramente delante de mí. Ahora vayamos atrás al verso 4:11. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de tus siervos. Es decir, ¿a quién fue enviada la carta? A un rey. Y ahora, en el verso 4:18, que expresa las palabras del mismo rey, dice: La carta que nos enviasteis. Nos enviasteis. Cuando en realidad la carta fue enviada exclusivamente a él. Esta forma de pensamiento es típica del Medio Oriente y de culturas monárquicas. Cuando esto sucede, está hablando de lo que se conoce o se interpreta académicamente como plural de majestad, no plural de personas. Por ese motivo, no podemos confundir el plural de majestad o plural ético con pluralidad de personas cuando está presente el término Elohim. Porque si nos encontramos eso, debemos saber que la escritura bíblica está mal traducida. No solamente eso, sino que en la cultura judía en la cual Yeshua fue educado y tuvo su formación, el plural, lejos de ser numérico, no solamente indica pluralidad de majestad o ética, sino que en ocasiones se usa el plural para destacar la grandeza de un evento. Así que si no se conoce esto cada vez que se encuentra uno, el plural, si lo vas a asociar al plural numérico, es ahí de donde viene el error que ha venido transmitiéndose a lo largo de los siglos al interpretar la Escritura. Veamos un último ejemplo, aunque podríamos ver muchísimos más. Leemos en Biblia Católica Isaías 53:9. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. En la versión Jubileo 2000. Y puso con los impíos su sepultura, y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. En la versión Nueva Versión Internacional. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Con los ricos fue en su muerte. Dice en su muerte, que es singular. Sin embargo, en el texto hebreo no dice muerte, dice muertes, en plural. Los rabinos interpretan Isaías 53 bajo dos aspectos críticos. Que pueda ser en referencia a Israel, homiléticamente hablando. Y otros rabinos, exegética y mesiánicamente hablando,
consideran que Isaías 53 es un texto mesiánico que habla de la muerte del Mesías. Los que creen que Isaías 53 no es ningún tipo de referencia o alusión mesiánica, usan precisamente este versículo como una evidencia, porque ahí, en el texto hebreo dice muertes, no muerte en singular. Entonces, ¿cuántas veces murió Yeshua? Solo una. Pero aquí se habla del plural, muertes. Es decir, este siervo en el cual se está hablando aquí muere muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces han destruido a Israel y ha vuelto a resucitar? ¿Cuántas veces han destruido a Jerusalén y se ha vuelto a reedificar? Muchas veces. La última vez que resucitó Israel fue en el año 1948. Entonces, ¿este pasaje profético en Isaías tiene sentido o no tiene sentido? Evidentemente tiene sentido, y dentro de eso parece más bien que habla de Israel que del Mesías. ¿Qué respuesta tenemos para esto? Pues hay que recordar que la pluralidad en hebreo no necesariamente tiene por qué estar hablando de pluralidad numérica, sino pluralidad de grandeza, como el caso de las sangres de Abel en Génesis 4:10. Cuando leemos en hebreo, clama las sangres de tu hermano, no en el término de sangres de muchos tipos, A positiva o B negativa, pues no tiene ningún sentido eso, sino de sangres, un término de grandeza. En Isaías, además, la muerte de este siervo de Dios tiene muchas implicaciones. Y de esa manera se aplica este concepto. Y esto destaca en la forma como en el monoteísmo de la época de Yeshua fue interpretado este concepto. Ahora bien, cuando en el texto hebreo Elohim viene seguido con un verbo en plural, también eso es indicativo de la presencia de muchos emisarios, no de uno solo. Siempre es así y no hay un solo caso en la Biblia que no sea así. Por ejemplo, en Génesis 20:13, traducción Jubileo 2000, dice: cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Aquí, me hizo salir, está en singular. Pero en el texto hebreo dice: cuando Elohim causaron que yo saliera. Tanto Elohim como causaron están en plural. Eso significa que no había un solo ángel, había varios ángeles. Es decir, cada vez que en hebreo detrás de Elohim viene un verbo en plural, quiere decir que estás en presencia de más de una persona. Pero nunca se refiere a varios dioses, siempre a los ángeles. Y todo esto se ve en muchísimos textos de la Escritura, algunos de ellos mal interpretados. Así que todo esto es el monoteísmo en el que Yeshua se formó, y esto fueron las clases de Torá que recibió, incluidas todas estas cosas. Él estaba familiarizado de todo esto y hablaba de esta manera. Y si te acercas a las enseñanzas de los profetas y Yeshua con una mente diferente, ¿cómo vas a interpretar esa base de datos? Ese es el asunto que estamos tratando aquí. Y a menos que no tengas estos conceptos muy claros en tu mente, no vas a estar en la posición correcta para comprender la teología de Yeshua, ni en sentido particular, ni en la teología judía en sentido general. Por eso, no podemos acercarnos a esta fuente de datos como es la escritura bíblica y verlo con una mente diferente, porque vas a malinterpretarlo todo. Entonces nos podríamos preguntar,
¿qué significa divinidad? Para comprender bien el término y que no haya margen de error a los efectos de esta serie documental, cuando hablamos de divinidad, no estamos hablando de naturaleza y esencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que eso no se aplica al concepto hebreo de Dios, porque Dios en hebreo es Elohim, y eso no es un nombre propio, es un título que está relacionado con el atributo de poder, de justicia, soberanía y dominio. Entonces, si decimos que divinidad significa naturaleza y esencia de Dios, entonces tendríamos que aplicar también eso a los ángeles y a los seres humanos, puesto que se les da también el título de Elohim, como demuestra el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. Si decimos que divinidad significa naturaleza y esencia de Dios, de esta forma nos estaríamos alejando de la verdad. Si nosotros queremos restringir el significado teológico de divinidad o divino como naturaleza y esencia del Creador, uno y único del universo, entonces solamente hay uno que es divino, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué es divino? Y ahora viene lo que no te puedes perder, porque si te pierdes estos conceptos, te pierdes todo. En esta serie hablamos que hay una condición para que una divinidad sea divinidad, según la Torá. Si eso no está presente, no se puede hablar de divinidad. Para que algo sea o alguien sea divino, tiene que tener un atributo especial, la eternidad. Para que una deidad sea deidad, para que la divinidad sea divinidad, nunca puede ser creado y no puede ser destruido. Todo lo que sea divinidad no pudo haber un tiempo cuando no era, ni puede tener un tiempo cuando no lo sea o no lo será. Solo la divinidad ni se crea ni se destruye, ni cambia. Solo la divinidad. Pero no confundir con la segunda ley de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. No estamos hablando de eso. Y aún así, la energía fue creada por Dios también. Pero dejando este asunto y volviendo al término de divinidad, para que alguien sea divino, tiene que tener un atributo particular, la eternidad. Y por eso está escrito por los discípulos, que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Es por eso, y en ese sentido, que solo uno y único Dios de Israel es divino. Para que una persona pueda ser considerada divina, tiene que gozar de un atributo, la eternidad, y después, por extensión, la inmortalidad. Aunque tener inmortalidad no implica que seas eterno, pues al final de los tiempos, según está escrito, adquiriremos la inmortalidad como la recibió Yeshua, pero sin haber sido eternos, es decir, no habiendo existido desde siempre, porque solamente lo que siempre ha sido es y será. En el momento en el que alguien ha sido engendrado, ya no es divino, y mucho menos cuando muere. Entonces, ¿cómo lo que es eterno se va a engendrar? Lo que realmente es divino, por definición, no está sujeto a ser engendrado. En el momento que alguien muere, ya te está diciendo que no estamos presentes delante de una divinidad, porque la divinidad no puede morir y seguir siendo divinidad por definición, a menos que entre dentro de la imaginación humana, pero no desde un punto racional. Para separar una cosa de la otra, por un lado tenemos el título,
Y por otro lado tenemos el nombre. Cuando estamos en presencia de un nombre, según una mente hebrea y no según la Real Academia Española de la Lengua, sino según la cultura hebrea, estamos en presencia de algo más, que nos hace identificar a esa persona o de la manera de diferenciar a esa persona de otra persona. Nombre en la teología judía significa la naturaleza misma de la persona. Sus atributos intrínsecos, sin los cuales esa persona no puede ser lo que es. Y en ese sentido, el Dios de Israel tiene un nombre único y especial, Yu-Hei-Bab-Hei. 4 letras en hebreo, la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Nombre que a día de hoy nadie o casi nadie en el mundo sabe su pronunciación correcta. Probablemente, a excepción de muy pocos rabinos que sí saben cómo hacerlo. Y ese es el nombre propio del Elohim de Israel. Y como nombre propio, eso indica sustancia, naturaleza. Más que un título, más que un atributo, más que una función, más que todo eso. Y aun cuando explica su naturaleza en forma antropomórfica, para señalar el atributo de la gracia y de la misericordia, implica la naturaleza intrínseca del Dios de Israel, que es la divinidad, es decir, la eternidad, lo que no puede cambiar, lo que no se puede transformar, lo que no puede ser engendrado y no puede ser mudado. Y visto así, podríamos decir que el nombre propio del Elohim de Israel es Yu-Hei-Bab-Hei. El único ser divino que existe por sí mismo, Yu-Hei-Bab-Hei. Todo lo que exista en la creación depende de él. Todo lo que exista deriva su existencia de él, pero él no deriva su existencia de nada ni nadie. Él es, él fue y él será para siempre. Sin conjunciones, sin divisiones, en una perfecta eternidad. Y este es el significado estricto del término deidad o divinidad del Dios uno y único de Israel. Ahora bien, si nosotros vamos a dar al término divinidad o deidad una acepción menos restringida y afirmar que se trata de naturaleza y condición de Dios, que es lo que enseña la teología tradicional, entonces todo el que lleve el término de Elohim es una divinidad en ese sentido. Los ángeles son divinidades, los jueces son divinidades, los arcángeles son divinidades, porque todos ellos llevan el título de Elohim, y por extensión, el más grande, incluso que los ángeles, el hombre, Yeshua, es una divinidad, después de su muerte y resurrección. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cómo se interpretan los textos de la Torá, tanto escrita como oral, cuando nos encontramos con el término Elohim, traducido como Dios o dioses. Esto es importante, porque en el mundo no judío, y aquí está la clave de todo, Dios, en su traducción, Elohim, no significa un título, como ya dijimos. Para el mundo no judío, el término Dios es solo una divinidad. Entonces, en el mundo pagano hay diferentes niveles de divinidad. Arriba estaban Zeus, Júpiter, después las esposas divinas, después estaban los nacidos de relaciones entre divinidades y seres humanos, dioses que se hacían pasar con hombres teniendo relaciones con mujeres, naciendo por ejemplo Hércules, los semidioses, y más abajo estaban los demonios, algunos malos, algunos buenos como los duendes.
y más abajo estaban las deificaciones, cuando el Senado romano se reunía y votaba para declarar una divinidad a una persona que tenía atributos especiales o había hecho un aporte importante al imperio. En el mundo pagano, los diferentes dioses, todos son divinos y se les consideraba naturaleza y condición de Dios. Simplemente eso. Pero tal cosa nunca se puede encontrar en el judaísmo. Yeshua no aprendió o creyó esa teología. Eso no viene de los profetas ni de la Torá. Y por eso él decía a la mujer samaritana. Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Juan 4:22. Por eso, cuando una persona se acerca a la Torá oral y o escrita y se encuentra con términos y expresiones que en su mundo cultural tiene un significado diferente de lo que eso significa realmente en la cultura hebrea, corre el peligro y riesgo de malinterpretar la base de datos hebrea con el pensamiento no hebreo, y el resultado es llegar a pensamientos y conclusiones erróneas y totalmente extrañas. Como por ejemplo el término «el canto del gallo». Y para relacionarse con lo material, el Eterno creó seres celestiales que tuvieran la habilidad de interactuar con el mundo material. Estos seres celestiales se conocen con el nombre genérico de Malajim, aunque también puede ser un término que se aplica a seres humanos. Técnicamente, cuando una persona escucha hablar de un ángel, un Malajim, inmediatamente se piensa en seres celestiales, aunque se puede utilizar esa expresión para personas porque el término básicamente significa emisarios. Para los profetas hebreos había millones de seres celestiales en diferentes categorías, no como seres divinos, pero sí criaturas celestiales. Y tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y no son de esta tierra o de este mundo. No son animales, no son seres humanos, sino que son seres espirituales, con atributos especiales y capacidad de materializarse en el mundo material, aunque pueden convertirse por cierto tiempo en forma humana. El Eterno los creó para que sirvieran de representación suya en la creación y especialmente en su relación con los seres humanos. Estos seres tienen un cuerpo espiritual, pero no tienen un cuerpo material. Sin embargo, si el Eterno lo autoriza, ellos pueden dejarse ver por los hombres, pueden materializarse, no reencarnarse ni encarnarse, que es otra cosa. En otras palabras, ellos se pueden transformar temporalmente y asumir aparente forma humana, pero sin ser realmente humanos. Y Yeshua fue formado y creía toda esa teología. Hubo un profeta de Israel que estaba con su asistente, el que le servía, y un día se vieron rodeados por un ejército. Al asistente le temblaban las piernas. El profeta levanta los ojos al cielo y dice: Por favor, Dios, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Segunda de Reyes 6:17. Y se le abrieron los ojos para poder ver a millones de ángeles que estaban entre el ejército enemigo y ellos. Yeshua le dijo algo así a Pilato: Si mi reino fuera semejante a los de esta edad presente, mis súbditos pelearían para que no fuera entregado. Juan 18:36.
En este texto vemos que ellos creían en la existencia de seres celestiales o ángeles. Aunque hacemos un inciso, porque no existe ningún investigador serio que admita que estas frases las dijo el Jesús histórico, bajo la interpretación de rechazo del reino de Dios en este mundo y la proclamación de solo un reino celestial, alejado de toda política terrenal. Esa es la teología de interpretación de la Iglesia o del propio evangelista puesta en boca de Jesús, aunque puede tener otra interpretación el mismo texto, porque el reino de Dios, que no es de este mundo, será dado al Mesías. Y esa es la irrupción abrupta de Dios en esta tierra y la edad mesiánica. Sin embargo, la interpretación cristiana es una manera de decir de un modo retórico que el verdadero Jesús, el Cristo auténtico, según su opinión, no consideraba este mundo como interesante, que el verdadero mundo es el que viene, el celeste, y que Él, como revelador, viene a revelar que lo que importa es entrar en el reino de Dios celeste e intramundano. Este mundo material no importa. Es bien evidente, y ya se puede ver la desfiguración del Yeshua histórico. El Evangelio de Juan da a entender y pone en boca de Yeshua el desprecio hacia los judíos, como si Yeshua no fuera judío. Pero si dejamos el análisis de formación del Evangelio de Juan, cosa que ya vimos en un anterior capítulo, al citar este pasaje, vemos que ellos creían en la existencia de ángeles. Y estos ángeles están clasificados por jerarquías, por clases, por regiones, por dominios. Y las enseñanzas hebreas instruyen que en cada galaxia hay un líder, en cada estrella hay un líder, para cada planeta, para esta tierra, para cada país, para cada ciudad, para cada persona. Cada uno con sus habilidades, capacidades y responsabilidades. Y cuando Dios envía uno o varios emisarios terrenales, celestiales, a cumplir misiones terrenales, la teología judía ve en ese acto lo que nosotros conocemos hoy día como poder legal. Poder legal significa ser un representante legal, es decir, se convierte en tu agente, o en otras palabras, Él se convierte en ti legalmente. Él deja de ser una persona natural y se transforma en una persona legal, capaz de representarte. Y esa persona, donde quiera que vaya, es una manifestación legal tuya, aunque la persona que da ese poder no esté allá. Cualquier cosa que haga un representante, por ejemplo, un representante legal con poder legal que firme en nombre de la persona que atribuyó ese poder, es igual que si la persona que dio el poder estuviera allí presente. Cuando Dios toma a una de sus criaturas y la convierte en un agente suyo, ese ángel, emisario, enviado, se transforma en una extensión legal de Dios. Y donde un ángel así llega, es como si Dios mismo hubiese llegado. Cuando un ángel así hablaba, es como si Dios hablara. Cuando un ángel o emisario así actuaba, es como si Dios actuara. No en sentido ontológico, pero sí en sentido jurídico. No en forma natural, pero sí en forma legal. Por lo tanto, podemos decir que la teología judía, donde Yeshua se formó, donde se interpretaron aquellos textos y donde está escrito
que Dios se hizo presente, ¿cómo se interpretaron aquellos textos donde dice eso? Donde dice, y podemos leer, que Abraham le habló a Dios. O que vieron al Dios de Israel, o que comieron con el Dios de Israel. ¿Cómo se interpretó? Que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. ¿Cabe Dios en Egipto? Cuando Salomón edificó el templo, ¿qué fue lo que dijo? Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Si Dios es antropomórficamente hablando, millones de millones de millones de millones, quizás llevados al infinito, del tamaño del universo, imagina la implicación de tal afirmación. Dice Rav Shaul Pablo: En Él somos y en Él nos movemos. ¿Cómo Dios va a entrar en Egipto? Sin embargo, la Torá dice: Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Dios visitó a los hijos de Israel en Egipto. ¿Que Dios hizo eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Acaso existe el Dios del Antiguo Testamento en contraposición de la Trinidad, un Dios de amor, como afirman muchos? Evidentemente que no. Dios es siempre el mismo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Este fue el asunto que marcó la manera de cómo se interpretó el monoteísmo en los días de Yeshua. Y si no comprendemos esto, no comprenderemos a Yeshua. ¿Qué pasa cuando toda esta base de datos teológica, que era muy entendible en los días de Yeshua, pasa a una cultura diferente? ¿Y cómo fue interpretado después? ¿Cómo interpretaron la respuesta de Yeshua a uno de sus discípulos? En esa narrativa teológica de Juan, donde dice: ¿Cómo quieres que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se comprende ese pasaje? Oh, El Padre y yo somos uno. ¿cómo explicamos eso? Si no se entiende esto, estamos ante un serio problema a la hora de interpretar estas palabras y comprender a Yeshua, como hacen muchos. Lo vamos a explicar para que nos ubiquemos totalmente en todo este estudio. Pero eso será en el próximo capítulo de la historia detrás del Mesías.